Puede pensarse de manera simple a un proceso como un programa en ejecución. Cuando un programa necesita realizar diferentes tareas, puede implementarse como un proceso que ejecuta una tarea y que además tiene la capacidad de crear otros procesos llamados hijos que ejecutarán tareas diferentes. De hecho, muchos productos de software en la actualidad, incluyendo los sistemas operativos, se implementan bajo este modelo, en el que un proceso inicial llamado init crea copias exactas de sí mismo, y éstas a su vez crean otras copias que posteriormente realizarán tareas diferentes, dejando lo que se conoce como un árbol de procesos. En este laboratorio vamos a aprender cómo crear y manejar procesos a partir de un solo programa. Antes de comenzar, debo aclarar que la palabra proceso puede referirse a procesos pesados o procesos ligeros. Los segundos también son conocidos como hilo, hebra o thread. Por ende, a partir de ahora, cada vez que se utilice la palabra proceso a secas, me estaré refiriendo a procesos pesados, y para procesos ligeros yo utilizaré siempre la palabra hilo. No entraré en mucho detalle respecto a la diferencia entre ellos a nivel teórico, puesto que es algo que a este punto ya debes haber aprendido en la materia. Sin embargo, mencionaré algunas cosas conforme sean necesarias para la explicación del código. Vamos a ello. Muy bien, aquí tenemos un típico Hola Mundo en lenguaje C, con su respectiva corrida. Para crear procesos hijos se utiliza la llamada al sistema fork, entendida como bifurcar, y que no recibe ningún parámetro. Esta función es utilizada para crear procesos hijos. Fork creará un proceso que tendrá todo el código exactamente igual a su padre, a partir de la línea siguiente a su llamada. En este caso, si yo corro este código, no vemos nada nuevo en pantalla, pues no hay líneas de código adicionales. Sin embargo, si pongo el hola mundo después de la llamada for y ejecutamos, veríamos dos mensajes en pantalla, pues todo el código que le sigue a la llamada for se encuentra tanto en el padre como en el hijo. Ahora, el tema se complica un poco cuando agregamos una segunda llamada for. Para este punto, el alumno por lo general espera ver tres mensajes en pantalla, un padre y dos hijos. Vamos a verlo. Aquí tenemos 4 mensajes en pantalla. Eso quiere decir que estamos trabajando con 4 procesos para este programa. Cuando se ejecuta el primer for, todo el código siguiente se encuentra presente tanto en el padre como en el hijo. Es decir, el segundo for también está presente en el hijo, por lo tanto, el padre tendría un segundo hijo, pero el hijo tendría a su vez un hijo, dejando un árbol de procesos muy similar a este. Esto puede parecer complicado, pero podemos comprobarlo fácilmente, gracias a que contamos con dos funciones de mucha utilidad. Estas son getPID, que retorna el PID del proceso que la llama, y getPPID, que retorna el PID del proceso padre. Si ejecutamos esto y vemos la salida, podemos ilustrar esto con un árbol de procesos. Dejando todo eso claro, ya podemos entender un código como este. Una vez llamada la función for, si retorna -1, enviamos un mensaje de error y terminamos el proceso. Si retorna cualquier cosa diferente de 0, es porque soy el proceso padre y la variable contiene el PID de mi hijo. En caso contrario, es decir, si retorna 0, es porque soy el hijo. Notemos que los mensajes del padre se han identificado con guiones y los del hijo con virgulillas. Además, se ha mandado a imprimir un número guardado en una variable anterior a la llamada for. Vamos a correrlo. En este caso podemos notar que se ha ejecutado primero el código del padre y posteriormente
se han impreso las líneas del hijo. Pero esto es una simple coincidencia. Recordemos que la ejecución de los procesos es asíncrona. Por lo tanto, si lo corremos una vez más, aquí vemos que se ejecutó una línea del padre, una del hijo, dos del padre y una del hijo. Si lo corremos una vez más, aquí se ha ejecutado una línea del padre, una del hijo, una del padre, una del hijo, una del padre, es decir, una y una. Aquí queda demostrado que la ejecución es asíncrona y la ejecución de cada línea es totalmente impredecible en lo que al orden se refiere. Ahora, otra cosa que podemos notar aquí es que el número es idéntico en ambos procesos. Eso es porque el proceso hijo tiene una copia de los valores de las variables y de todo lo que se encontraba antes de la llamada for. Ojo, y algo muy importante, esto no quiere decir que sea la misma variable. Es un espacio de memoria totalmente diferente, simplemente contiene una copia de su valor. La última cosa que podemos resaltar aquí, y es quizás lo más importante, es que si bien no podemos determinar el orden de ejecución de las líneas entre el padre y el hijo, al tener un código como este, sí podemos definir claramente cuál será el código que ejecutará el proceso padre y cuál será el código que ejecutará el proceso hijo. Y de esta manera podremos crear múltiples procesos que, perteneciendo a un mismo programa, puedan ser capaces de ejecutar tareas diferentes. Ahora, ¿qué ocurre si queremos garantizar que un proceso hijo termine antes que su padre? De tal manera que se evite la creación de procesos huérfanos. Para lograr esto, C provee la función wait. Wait detiene la ejecución del proceso que la invoca hasta que termine alguno de sus hijos. Primero que nada, es necesario incluir la librería wait.h. Además, modificaré un poco este código para poder hacer el ejemplo. Wait requiere pasar una referencia de un entero. En ella, recibimos el valor de retorno del proceso hijo. Por ejemplo, este proceso retornaría 1 en caso de error y 0 en caso contrario. Esos valores son los que regresa wait en la referencia del estado. Si no nos interesa este valor, podríamos pasar null. Además, también podemos recibir como valor de retorno el PID del proceso que ha terminado su ejecución, de la forma convencional. Vamos a probarlo, pero antes de eso, debido a que el hijo se ejecuta primero, cambiaré en el hijo el valor de la variable número y veamos qué ocurre. Aquí podemos apreciar que se ha ejecutado efectivamente primero el código del hijo y posteriormente el código del padre. Además, el estado nos da un valor de 0. Eso fue porque el hijo terminó exitosamente y retornó 0. En el valor retornado en PID pieceWave, hemos recibido el PID del proceso que terminó. En este caso, el proceso del hijo, es decir, el 1222. Además, mostramos que el valor fue cambiado en la variable número del hijo, pero en el padre el valor se mantuvo. Y eso es porque, aunque el hijo tiene una copia del valor de la variable, efectivamente se trata de otra dirección de memoria. Entonces no es la misma variable, solo es una copia de los valores. Y de hecho, para mostrar que la función wait está funcionando adecuadamente, no importa cuántas veces corra este código, siempre se ejecutará primero el hijo y luego el padre. La única diferencia las tendríamos en los PID. Cabe mencionar que algunos programadores no utilizan la función wait y prefieren valerse de otros métodos, como poner en el padre algún delay o un bucle infinito. Creo que podrás hacerte una idea de los muchos problemas con estos métodos.
Pero lo que aquí voy a resaltar es que wait no solo permite esperar por la terminación de un hijo, sino que una vez que esto ocurre, también limpia la memoria y la entrada en la tabla de procesos. Por lo tanto, wait evita también la creación de procesos zombies. Es importante mencionarlo porque en muchos ejercicios de programación relacionados con la materia, es muy común leer al final del enunciado evite la creación de procesos zombies. Y desgraciadamente cuando el alumno lee esto, en la mayoría de los casos no sabe qué hacer. Ahora, algo que es sumamente importante destacar es que wait no espera por todos los hijos, solo mantiene el proceso padre esperando hasta que termine alguno de sus hijos, cualquiera de ellos. Por esta razón, hay que tener sumo cuidado cuando un proceso tiene múltiples hijos, debido a que el proceso padre podría reanudarse en un momento no deseado. Y atención, esto ocurre mucho en los códigos de los alumnos. Entonces, podemos contar también con otra herramienta para tener un poco más de control. Podríamos querer elegir por cuál proceso queremos esperar. En estos casos, se utiliza la función waitPID. Su uso, como puedes ver, es muy similar, con la diferencia de que el primer parámetro es el PID del proceso al cual se va a esperar. Y el tercer parámetro son constantes que permiten esperar hasta que ocurran acciones diferentes a una terminación. En este caso, además de la terminación, el padre continuará si el proceso hijo es detenido o si recibe una señal de continuar. Es posible elegir cuantas constantes se quiera utilizando un pipe de o binario. Lo cierto es que existen muchas constantes que pueden ser usadas en esta función. Las mismas pueden consultarse en el manual de tu distribución de Linux. Probemos. Como vemos, el resultado es muy similar por tratarse de un solo proceso con un único hijo y un código muy sencillo. Para terminar, vamos a ver algo muy útil y que realmente vale la pena aprender. Podemos reemplazar el código de un proceso con un código escrito en un archivo diferente. Para ello, se utilizará la llamada al sistema execvp, que recibe el nombre del ejecutable con el cual reemplazaremos a nuestro proceso y algunos parámetros. Esto se entenderá mejor viendo directamente el ejemplo. Ok, ya tengo listos dos códigos y ya compilados, uno para el proceso padre y otro para el proceso hijo. El código del hijo es muy sencillo. Solo se identifica y muestra un mensaje 5 veces por consola. Podemos comprobarlo. Ok, ahora vamos con el código del padre. Este código debería ser fácilmente entendible en este momento. Lo primero que hace el padre es identificarse y bifurcarse. Luego, pasa a una estructura de switch para definir el código del hijo y del padre. El padre solamente espera por la culminación del hijo, mostrará un mensaje y terminará. La parte importante aquí es el código del hijo, especialmente estas dos líneas de código. Primero que nada, se ha inicializado un arreglo. Este arreglo, en la primera posición, debe contener la ruta del ejecutable. Recordemos que el programa hijo ya estaba compilado. Y obligatoriamente, la última posición debe contener 0. Ahora, la función execvp recibe como primer parámetro la ruta del ejecutable, que se encuentra en la posición 0 del arreglo, y como segundo parámetro el puntero del arreglo que contiene todos los argumentos. Vamos a probarlo. Aquí se puede ver explícitamente la ejecución del padre, luego el código del hijo y finalmente el regreso del control del padre. De manera general, el código del padre debería ser siempre algo similar a esto. Una duda que puede surgir aquí
son las dos líneas que le siguen a la llamada execvp. Pero esto no importa, pues todo el código que le siga a la llamada será reemplazado por el código del ejecutable. Es por eso que, en caso de que execvp falle, y solo en ese caso, se ejecutará el código de error, que suele ser escrito en este sitio.